tema de hoy en Koinonía en Sintonía. Se abre el tema, ponte en sintonía. Una excelente noche, queridos hermanos y hermanas. Gracias por sintonizarnos. A nombre de todo el equipo de Koinonía Radio, agradezco a nuestra conductora y productora Lulú Calzada en esta noche y a todo el equipo de staff. Y bueno, permítanme compartirles el día de hoy en esta editorial. Pues siempre nos llama la atención la vida del Papa Francisco. Lo hemos ido conociendo poco a poco en estos 3 años ya de pontificado, y es que se han ido juntando varios eslabones de su vida personal, que no es con ninguna intención de entrar más allá de lo que es el actual Papa Francisco, sino también lo que va sucediendo, los detalles que se van revelando desde el principio a través de su propia familia. José Ignacio, el sobrino del Papa Francisco, ha revelado detalles personales del pontífice, la vida del Papa Bergoglio antes de ser Francisco. Y bueno, dice este sobrino que le había prometido a su abuela que iba a estudiar medicina, pero al final optó por algo mejor, curar almas. El sobrino del Papa Francisco, José Ignacio, dice que su tío, Jorge Mario Bergoglio, nunca tuvo novia, que le gustaba mucho una chica, que es a la que iba a decirle lo que sentía, aunque al final se le declaró, pero más bien a Dios. Saber los detalles de la vida privada de una persona conocida siempre tiene su atractivo, pero si esa persona es el Papa, el interés, como vemos, se dispara inmediatamente por conocer más al actual Papa Francisco, y más cuando quienes cuentan algunos de estos detalles son sus familiares. Y bueno, una de las hermanas del Papa Francisco, se trata de María Elena Bergoglio, habló en varias sobre la vida familiar del actual Papa Francisco antes de que fuera elegido pontífice, y ahora su sobrino, José Ignacio Bergoglio, ha concedido una entrevista al diario en Argentina en la que habla de la relación con su tío, de sus gustos, sus sueños y sus proyectos de vida, que siempre incluyeron un deseo de viajar haciendo la misión y de unir su vida a Dios. Poco después de la elección del Papa Francisco como nuevo pontífice de la Iglesia Católica en 2013, Amalia Damonte, una mujer de la misma edad del Papa Bergoglio, que continúa viviendo a unos metros de la casa donde nació el pontífice, aseguró que en algún momento, cuando tenían 12 años, eran unos adolescentes, le había dicho del entonces pequeñín adolescente Jorge Mario: si no me caso con vos, me hago cura. Que le había dicho supuestamente el pequeño Bergoglio, adolescente, a esta joven llamada Amalia. Dice ella, lo dijo en la prensa, que recuerda perfectamente que hizo un dibujo donde aparecía una casa que tenía el techo rojo, era blanca y abajo decía: esta es la casita que te voy a comprar cuando nos casemos, aseguró la mujer en una entrevista, pero añadió que debido a su corta edad no estaban para pensar en esas cosas, y bueno, hasta ahí llegó. La novia, cuando se le pregunta, dice la verdad es que nunca ha existido. Lo han dicho, por ejemplo, su hermana, precisamente Amalia Damonte, se ha de alguna manera desmentido esa situación. Dice la verdad es que nunca ha existido. También el sobrino habla sobre este punto, pero si esta señora lo dice y es feliz así, ¿por qué no dejar que cuente esa historia? Señaló durante una entrevista a un medio italiano en 2013. 2 años después, su sobrino mantiene que Bergoglio y su ex vecina nunca fueron más que amigos. Dice: mi tío nunca tuvo novia, le gustaba mucho una chica, que es a la que iba a decirle lo que sentía, aunque al final se le declaró a Dios, explicó el propio sobrino Ignacio Bergoglio. Y bueno, su sobrino afirma que tiene muy buena relación con su tío, una persona a la que define como buen consejero, cariñoso, bromista y apasionado de la cocina. Es algo que no conocíamos del nuevo pontífice. Es un apasionado
de la cocina. Es esa afición la única que no puede desarrollar en el Vaticano. Entre sus temas favoritos para el humor está otra de las pasiones del Papa, el fútbol, y en especial su equipo, el San Lorenzo de Almagro, argentino. Le dijo a un hincha del Boca Juniors en la Plaza de San Pedro: les ganamos 3-0. Cuenta a su sobrino que para sus abuelos y el resto de su familia fue una sorpresa que su tío quisiera hacerse religioso. Le había prometido a la abuela que iba a estudiar medicina, pero al final optó por la cura de almas. Dicen sus familiares que el Papa Francisco no quería ser papa, pero que una vez que lo nombraron aceptó convencido, porque era un designio de Dios y porque podría cumplir su sueño de viajar haciendo su misión. Y bueno, también el Papa Francisco, en este sentido, nuevamente el día de ayer, hablando incluso a los jóvenes, se dirigió diciéndoles que no se conformaran con una vida mediocre y sin aspiraciones, así como esforzarse para crecer una profunda vida de amistad con Cristo. Y esto precisamente era lo que el mismo sobrino del Papa Francisco habla sobre la juventud del Papa Bergoglio, que quería ser médico. Lo reveló su sobrino Jorge Ignacio en una entrevista, como les comento, al periódico, corrijo, es español, no es de Argentina, el periódico español ABC. Cuando era joven, antes de madurar su decisión de convertirse en sacerdote y entrar con los jesuitas, se dio después, cuando ya estaba en el seminario, el propio Jorge Mario Bergoglio quería ser médico. Lo revela su sobrino en una entrevista a este periódico sobre el interés del actual pontífice por estudiar medicina. Sin embargo, entró más en el ámbito de la química, trabajó en un laboratorio donde aprendió la disciplina, los valores y la responsabilidad. No faltaron indicios recientes, desde las prescripciones en el cónclave a otro jesuita argentino que estaba resfriado, hasta la decisión del Papa Francisco de cambiar a su médico personal, pasando del cardiólogo Patrizio Polisca al internista y hepatólogo Fabrizio Soccorsi. Pero aún así sorprende lo que narró su sobrino. En realidad, mi tío le había prometido a mi abuela que iba a estudiar medicina, pero al final optó por lo mejor, la sanación de las almas. Un día Regina subió a la habitación de estudio de mi tío y para su sorpresa descubrió que estaba haciendo un curso de ingreso para el seminario. Se encontró con libros de latín, teología. Mi abuela le dijo, la mamá del Papa Francisco, era Regina el nombre, le dijo: Jorge, me mentiste. Y él le respondió: no, mamá, estudio medicina, medicina para el alma. Todo parecía indicar que Jorge Mario Bergoglio se habría convertido en un muy buen médico. El joven estudió en el Instituto Profesional para Químicos y había comenzado a trabajar en un laboratorio de análisis dirigido por la doctora Esther Ballestrino, de origen paraguayo y comunista, que después habría sido desaparecida por los militares. Por esta mujer, Bergoglio, que se había convertido en su amigo, tuvo gran admiración, como declaró él mismo al reunirse con sus hijas, de aquella que le dio el primer trabajo en un laboratorio de química en su reciente visita a Asunción. La mamá de Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco, Regina Sibori, en un primer momento no dirigió bien la idea de que su hijo se volviera sacerdote, porque pensó que habría perdido a su hijo mayor y fue complicado para ella, recordó el propio sobrino del Papa Francisco, José Ignacio, pero una vez asimilado pudo disfrutarlo. En la entrevista también se confirma la pasión del tío Bergoglio por la cocina. Se llevaba muy bien con la cocina, hacía pastas, siempre le gustó mucho la comida italiana, cocinaba para la gente, se preparaba su desayuno y también él aseaba su propio cuarto, tendía su cama. Siempre le ha gustado él mismo atender sus cuestiones personales. Otra realidad que no conocíamos del Papa, dice, él mismo hacía o hace el tendido de su cama. Ahora todavía él mismo está tendiendo su cama como Papa, pero lo que no le dejan es cocinar, a pesar de ser una de sus aficiones.
José Ignacio recuerda que el actual pontífice siempre fue un tío premuroso y atento, que siempre daba buenos consejos y de muy buen humor. Llamó la misma noche de la elección. Recuerda a su sobrino, mi madre le preguntó cómo estaba y le dijo, bien, gordita, no podía decir que no. Él no quería ser papa, afirma José Ignacio. Como todo jesuita era desapegado, estaba muy arraigado en Buenos Aires. Si le preguntaba si quería ser papa, lógicamente decía que no y no le interesaba, no le importaba eso. Pero una vez que lo nombraron y le tocó aceptar, lo hizo convencido de que era un designio de Dios, dice el mismo sobrino del Papa en esta entrevista para un diario español ABC. El sobrino, José Ignacio Bergoglio, considera que el Espíritu Santo está dentro de él y dentro de todos los cristianos, siempre obrando, y por eso es el único que rejuvenece. Se le ve al tío Bergoglio, como dice el sobrino, rejuvenecido, suelto, libre y feliz por todo lo que está haciendo. Cuando entró en la congregación de los jesuitas tenía el firme deseo de ser misionero y por sus problemas de salud no pudo hacerlo, y hoy se puede dar ese enorme gratificación de ser el misionero por el mundo, el Papa Bergoglio. Hasta aquí el editorial de hoy que pudimos compartir en unos fragmentos de esta entrevista que le hiciera el periódico español ABC al sobrino del Papa Francisco, de nombre José Ignacio Bergoglio, que habla sobre dos cosas que yo no conocía mucho en lo personal: la pasión por la cocina, que él mismo preparaba alimentos y que él hasta hoy tiende su propia cama y que le gustaba hacer sus propias cosas, su cuarto. Pues bien, un buen ejemplo para nuestra vida. Una excelente noche, continuamos con más Koinonía en Sintonía. Koinonía en Sintonía. Vamos a una pausa y regresamos.